Son las 7 de la mañana con 43 minutos. Durante estos días hemos estado mostrando algunos informes y también enlaces en directo para mostrar el estilo de conducción del peruano, ¿no? Que la verdad es que si podríamos resumirlo diríamos que son salvajes al volante. Conductores que se suben a la vereda, que no respetan a los peatones, que dejan a los usuarios de servicio de transporte público en medio de la pista sin importarles nada, cobradores que gritan, en fin, y choferes que gritan también, ¿verdad? La gente que es impaciente, que no tiene tiempo para nada. Bueno, parece que estamos acostumbrados a ello, pero hay una evaluación, se ha hecho un examen para finalmente ponerle nota al conductor peruano. ¿Saben cuánto tenemos? 0,8, tal cual, sobre 20. Nos acompaña Lorenzo Giordanelli, director de Translic, precisamente quienes han hecho este estudio y quienes nos van a brindar más detalle con respecto a estos resultados que nos dan vergüenza, ¿verdad? Y está bien que nos dé vergüenza porque yo siempre digo que parte de ser un país del tercer mundo es mirar un poquito hacia nuestras pistas y ver cómo maneja la gente. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Y gracias por acompañarnos. Por cierto que solo la India es peor que nosotros, me decía usted. Sí, de 39 países analizados, ¿no? Ese es un estudio donde dispositivos instalados en los vehículos básicamente recopilan los estilos de manejo, lo envían a una base de datos y ahí la base de datos más grande del mundo de estilo de manejo y de accidente de tránsito, porque se analiza el estilo de manejo en relación a la probabilidad de generar un accidente de tránsito, porque el problema son los accidentes, ¿no? Y lo que resulta es que Perú es el peor país después de la India en 39. Hablemos de la muestra. Sí. ¿Cuándo se realizó? ¿Cuánta gente fue evaluada? ¿Y cómo es que se evaluó para ser tan exactos en este estilo de conducción? 3.790 vehículos a lo largo de un año. ¿En todo el país? En todo el país a nivel nacional, con esos pequeños dispositivos, son más chicos de un teléfono, que tiene una serie de servicios y que también recopilan esos estilos de manejo. ¿Qué significa recopilar estilo de manejo? Recorrido kilométricos, horarios de manejo, aceleraciones improvistas, frenadas, cambio de carriles repentinos, que resulta ser el principal problema en el Perú, a diferencia de muchos otros países. ¿Para accidentes? Sí, para accidentes es el factor más importante día de semana, para un poco ver, y esto cruzarlo con los choques, porque los dispositivos también detectan los accidentes en forma automática y recopilan. Entonces, viendo cómo maneja y los choques que se genera, se saca una nota con una serie de algoritmos y inteligencia artificial de por medio. Entonces se da una calificación que dice básicamente 0,8, que significa de 20, significa que hay una alta probabilidad por cómo manejamos de generar accidentes de tránsito. En Europa la nota media es 13,6, acá estamos en 0,8, ¿no? Ahora, hay una evaluación que ustedes hacen y es un rango de 100 a 0. ¿Verdad? Sí. Cuéntenos un poco acerca de ello. Eso ya es un tema más técnico, es de medición, es un cálculo actuarial, o sea, son modelos matemáticos que calculan, de acuerdo a cómo manejas, qué probabilidad tienes de generar un accidente en el año en curso. Para que tengan una idea, la frecuencia de accidente de tránsito media en Europa es 9%, es decir, de cada 100 vehículos, 9 chocan en un año. ¿Y en el Perú? Acá en el Perú es por encima del 40%. Qué terrible, es casi una tragedia, ¿verdad? Bueno, por eso el reporte de tantos accidentes en los telediarios, en los noticieros, ¿verdad? Mira, y la gente dice, bueno, solo muestran eso, pero es que ocurre. Es que esto nos ocurre, o sea, cada 5 minutos, desde que hemos empezado la entrevista ya han habido 2 accidentes. O sea, cada 5 minutos hay un accidente, cada hora 2 discapacidades por vida, cada 3 horas un muerto. En los últimos 10 años un pueblo ha desaparecido, 33.000 muertos, ¿no? Ahora, ¿somos los peruanos imprudentes al manejar o es que desconocemos acerca de las reglas de tránsito? La regla del tránsito, sí hay desconocimiento. Sin embargo, a ver, los exámenes de manejo, de brevete, de la licencia de conducir en Lima son muy serios, más serios que en otros países. En provincia no podemos decir lo mismo. Pero cuando dice serios, ¿rigurosos se refiere? Son rigurosos, ¿sí? Hay pruebas de manejo interna con un circuito cerrado que no hay en otro país, o sea, realmente tú ves... Sí, sin embargo, siempre se le termina sacando la vuelta y encontrando la trampa, ¿no? Alquilar un vehículo que ya tiene marcada en las lunas, por ejemplo, para estacionar o para avanzar, o que te den el examen prácticamente impreso antes de ingresar. Lo que pasa es que nosotros consideramos que lo que nos enseñan a manejar son las escuelas de manejo y el examen de brevete. Sin embargo, no es así. Nosotros aprendemos a manejar en el carro de nuestros padres, en el transporte público. Ahí es donde aprendemos a manejar, ¿ok? Entonces, ese estudio, por ejemplo, de ese estudio sale una cosa muy diferente que de otros países. Normalmente tú tienes que los jóvenes manejan de forma muy agresiva, chocan mucho. Los medianos, tenemos hijos, como que estamos más atentos, y los adultos ancianos ya estamos más atentos. Entonces, hay mucha diferencia entre la calificación. En el Perú son casi similares, son casi idénticos. Eso significa que estamos nosotros dando un muy mal ejemplo a los
jóvenes. Claro, es un círculo vicioso, porque si yo aprendo a conducir a través de cómo conduce mi padre es un imprudente, obviamente voy a aprender muy mal. Hablemos de los rangos precisamente, ¿no? Por ejemplo, los rangos de edad en incidencia de accidentes de tránsito. ¿Tiene que ver precisamente con que alguien es muy joven y no tiene mucha pericia en el vehículo o no? Fíjese, en Europa 18 o 29 años chocan 4 veces más que 29-45, que 30-45. Acá en el Perú la diferencia es 0,2%, 0,3%, o sea, casi no hay diferencia. Eso no significa que los jóvenes manejan bien, significa que los de media edad manejan como jóvenes, es decir, de manera imprudente, arriesgada, sin medir la consecuencia, que es algo fuera, o sea, que la verdad no llegamos a entender, porque tan diferente con los otros países, es como que pasan los años, viene el pelo gris, pero no viene la sabiduría, sobre todo en la parte de seguridad vial. Solo nos hacemos más viejos, no más sabios, diría usted. Nos hacemos más viejos. Y si nosotros vemos las estadísticas, hay 40% más víctimas de accidentes de tránsito que de inseguridad ciudadana. Los heridos son más del doble por accidente de tránsito que por inseguridad ciudadana. Es un problema de salud pública. Sí, bueno, es interesante que usted mencione esto porque casi nadie se da cuenta que el estilo de manejo en nuestro país es un tipo de violencia. Es ¿verdad? Violencia. Cuando hablamos de a quienes se encañonan en una tienda, a quienes roban, a quienes cogotean, arrebatan un celular, no estamos mirando nuestras pistas y no nos estamos dando cuenta que ese es un tipo de violencia que consumimos a diario. Y, ¿verdad? Y que así estamos además conviviendo en nuestra sociedad. Curiosamente, los accidentes, la palabra accidente hace pensar que es algo que pasa porque llueve, porque hay una roca, porque es una cosa que no podía prever. Fortuita, ¿no? Fortuita, gracias. No. El accidente hay un delito siempre, o sea, en un accidente de tránsito siempre hay una responsabilidad, siempre, que puede ser de uno, que puede ser de los dos, que puede ser de los tres involucrados, pero siempre hay alguien que hace algo que no debe hacer, siempre hay un delito de por medio, siempre hay violencia. Siempre. Y además, bueno, usted ha determinado muy bien y ha hecho como una especie de ranking, o por lo menos el estudio con respecto a cuáles son estas maniobras imprudentes que ocasionan accidentes. Una, por ejemplo, nos decía es cambiar de carril, que la gente lo hace además sin anunciar con la luz de vida, ¿verdad? ¿Cuál es otro? Exacto. El otro es, decimos, el estilo agresivo, es decir, el tema de acelerar y de frenar muy a gusto. Nos hace entender que, por ejemplo, no hay respeto a la distancia de seguridad. Entonces, cualquier cosa entre un vehículo y otro. Entre un vehículo y otro. Eso hace que cualquier cosa pase, pues chocas. Porque si el de adelante pues para porque un peatón, una cosa, un imprevisto, tú ya no tienes distancia de seguridad y choca. Y si en lugar de ser un carro, es un peatón, lo matas. Pasarnos la luz roja, por ejemplo, ¿se ha medido eso en incidencia de accidentes? El tema, no, el dispositivo no mide las infracciones, básicamente porque los mapas de Perú no tienen los semáforos, entonces no se puede tecnológicamente medir esto. Pero nosotros no vemos que el problema es el pasarse la luz roja, es decir, los accidentes, por lo que vemos, la mayoría pasan por ese cambio improvisto de carriles. Bueno, entonces, ¿cuánta alerta, verdad? ¿Cuánta alerta tenemos que tener ahora mismo con esa información? Que al estar en un vehículo tenemos que tener la responsabilidad de tomar en cuenta que no podemos pasarnos de carril porque estamos apurados, porque creemos que es normal. Esto no ocurre en otros países. Todas las maniobras improvistas generan un problema, ¿no? Se habla mucho del exceso de velocidad, que es un problema definitivamente, pero si vemos en Lima, donde la velocidad media es 7 kilómetros por hora, ¿podemos decir que los accidentes pasan por exceso de velocidad, que es una causa principal? Pues no. Pareciera que no. Es uno de los factores, pero los factores principales es el estilo agresivo de manejo. Sobre ese punto, siempre se señala que quienes tienen menos nivel de instrucción, quienes tienen menos educación, son estos salvajes al volante, ¿no? Casi les ponemos cara. ¿Es así o no tiene nada que ver ni con el estrato social, el nivel de instrucción, la edad, dónde come, dónde estudia, en fin? A ver, es así en todos los países que hemos analizado, menos Perú. Así. Increíble. En Perú, quien tiene educación de posgrado maneja igual y peor del que no tiene este nivel de secundario. Es increíble, o sea, no hay ninguna diferencia social. Inclusive en un estrado social, por los datos que hemos analizado, en estrados sociales más altos hay más agresividad en el estilo de manejo. Es increíble, es una cosa que nos ha sorprendido y que la verdad, la única, o sea, esto asociado con el tema que los de 30, 45, 45, 60 manejan igual o casi igual que los jóvenes, nos hacen pensar que simplemente nosotros acá en el Perú como que no
no consideramos esto un problema, no consideramos algo en que debemos ser Es parte buenos. de la criollada, es parte de la forma de comportarnos, digamos. Mira, el MTC ahora en el nuevo reglamento para brevetes, para sacar brevetes del 1 de enero, ha implementado dos cosas interesantísimas, pequeñas pero interesantísimas. Finalmente a los que toman brevetes se le va a hacer una sensibilización sobre los accidentes de tránsito, se le van a contar estadísticas de lo que pasa, se le va a hacer entender a la gente que está manejando un tanque que puede volverse asesino, no por el tanque sino por el que lo conduce. Claro. Cursos de primeros auxilios, que también son cosas simples, un curso de 2 horas, que pero te ayuda a auxiliar y a salvar vida a gente, no hace la diferencia. Entonces, eso es un evento importantísimo. Otro es el caso del Callao, ¿no? En el Callao hay mucho menos accidentes de tránsito que en el resto del país. Porque yo siempre digo, cuando te debe el bolsillo, ahí sí haces caso, hay ¿no? una fiscalización electrónica en el Callao que indudablemente produce resultados. Claro. La gente lo hace más por miedo que por otra cosa. Claro, por otra cosa. En ese caso, con la tecnología, lo que han hecho en otros países es decirle, a ver, nosotros recopilamos, eso estudio totalmente anónimo, en forma agregada, pero se le puede decir a la persona con su consentimiento, ¿usted está de acuerdo que se le da una nota y que si su nota es buena se le da un premio, paga menos de seguro, participa en un concurso, algo así? O sea, una forma de incentivo, ¿no? Un sistema de incentivo. Eso ha funcionado en muchos países para mejorar la situación. Bueno, le agradecemos enormemente que nos brinde esta información. Vamos a estar atentos a esta segunda evaluación que imaginamos será todavía en un año, en un par de meses, ¿verdad? Para hacer un comparativo. Primero diagnóstico, después propuesta de solución y después medición de la propuesta de solución. Bueno, y a ser conscientes de la responsabilidad que tenemos cuando estamos al frente del volante, ¿verdad? Que cuando nos entregan el brevete no es algo que nos dieron así de facilito y simplemente es por mi derecho a libre tránsito. Es la responsabilidad de estar al frente de un volante y de ser un ciudadano responsable. Gracias por habernos acompañado. Son las 7:55, hacemos una pausa, regresamos con Julio Vilches y los deportes.